Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Remanente del Podcast. Es un placer estar con ustedes una semana más. Eh, el día de hoy, en esta semana, tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado que, ¿qué puedo decir? Aparte de que es mi amigo, es mi hermano. Tengo años de no verlo, tengo años de no estar en contacto con él, pero cada vez que lo veo, para mí es un honor escucharlo. Para mí es como, como cuando tienes años de ver un amigo y lo vuelves a ver y dices, lo abrazas y ríes con él otra vez. De verdad, en ese momento así me siento. Es un tiempo bien fregón porque la neta, para mí es una persona muy especial. Él está haciendo unas cosas muy impresionantes en estos días. Ahorita lo vamos a ir viendo con él, pero la verdad, tiene muchas cosas que aportar a Remanente. La verdad, el día de hoy tenemos un invitadazo. Síguenos en redes sociales, les voy a dejar, ya saben, aquí abajo las redes sociales. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que ven el video. Muchísimas gracias. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Gracias por sus comentarios. Hemos recibido mucho amor mediante los comentarios y hemos también recibido muchas sugerencias. Gracias también a ustedes porque están al pendiente de Remanente. A todos los que nos escuchan en Spotify, recuerden, Remanente el podcast es muy importante, estamos creciendo. La verdad, yo les agradezco mucho a todos los que nos escuchan en Spotify. De verdad, es muy fuerte y cómo de tan poco tiempo hemos estado creciendo en Spotify. Yo lo he estado viendo y de verdad se los agradezco mucho, de verdad, infinitas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos un invitadazo el día de hoy. De verdad, chulo el invitado del día de hoy. Es un placer, un honor que esté con nosotros, que esté el día de hoy, que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en Remanente. Con ustedes, sin más preámbulos, claro, Chema Jaramillo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué Oye, qué pasó? gusto verte otra vez después de tantísimos años, amigo. No No manches, ahorita estábamos manches. platicando las bambalinas, que ya tiene un mucho que no nos vemos, pero neta, qué chido ver que aquí andas dándole, andamos dándole, avanzando como siempre, ¿no? Ganando como siempre, amigo. Qué gusto verte otra vez. Sin miedo al éxito, amigo, ya Que sin sabes. miedo al éxito, sí, sí. Así es. Pues sí, ya tantísimos años, de verdad, creo que ya son más de, pues, mira, yo tengo en Guanajuato, y lo decíamos tras bambalinas, decíamos, yo tengo en Guanajuato 15 años, voy No para 15 manches. años, o sea, imagínate eso, 15 años en Guanajuato y todavía un poquito años atrás, todavía ya no te veía. Sí, ya tenía un rato que no nos Tenía un rato veíamos. que no nos veíamos. La Sí. verdad, para mí está bien chido volverte a ver porque eh, tengo tantas vivencias contigo y tantas experiencias y tantas anécdotas contigo que la neta, no manches, bro. La neta, Fueron unos buenos años que anduvimos por ahí, la literal verdad. viajando por el mundo, ¿no? Haciendo No. ahí cosas random, cosas Sí, locochonas. sí, sí, sí. Este, yo hace poquito me estaba acordando de de esas épocas y no manches, de verdad que yo creo que para allá vamos de regreso, o sea, de alguna o de otra manera, como todo lo que aprendimos en esos años, pues va empezando a dar sus frutos, ¿no? O sea, no tiene que parar. Y por eso me late un buen que estés haciendo este podcast, que estés así eh, pues sacando ideas, todo lo que ya sabemos, neta, me emociona un buen ver a la banda que anda haciendo ahí cosas chidas. Y particularmente, pues te cuento un poquito, yo tengo una agencia de producción audiovisual y hago Wow. por ahí algo de redes sociales, ¿no? Tengo ahí, pues experiencia en todo ese rollo. Y pues justamente es un poquito de lo que te quería platicar. Digo, no justamente del tema de audiovisual y todo eso, que sí va ligado unas cosas con otras, pero hay todo un tema Claro. atrás de cómo se mueven las redes sociales, qué hay atrás de todo eso y así. Pero si quieres, ahorita entramos ya más a detalle y te quería platicar, entre otras cosas, que pues tú sabes, yo soy como un gran apasionado de la historia y la libertad y todo ese rollo, entonces también tengo por ahí un proyectito que estoy empezando en donde hablo de,
dice que este red no se ha actualizado. Me salió ahí una, ajá, sí, una leyenda. No, no Pues te te preocupes. decía, ¿qué te estaba diciendo? Que estabas en el tobogán y te aventabas. Ah, no, no es cierto, no te creas. Sí, y estaba lleno de chocolate ahí abajo. Sí, y las morras te Ajá, esperaban ahí abajo. No, ajá, sí, no, manches, qué no, bonita. nos comentabas de que tienes un proyecto ahorita. Sí, se llama El Manifiesto Libertario. Wow. Por ahí estamos hablando de cosas de libertad, de falta de libertad, de cosas que a veces no se nos platica mucho en los medios tradicionales y pues que ahí le estamos dando un poquito de voz y cosas así. Entonces, pues ahí si quieren ir a darse una vuelta, pues ya saben. O sea, en ese lo vas a estar subiendo a redes sociales o cómo Sí, es? tal ¿Es cual una es en página o qué Instagram es? o en Facebook lo pueden buscar como así, tal cual, El Manifiesto Libertario, así se llama. Ah, ok. A, Entonces, ajá. a todos los que nos escuchan e incluso a los que nos ven, a los que nos escuchan, pues que obviamente no lo van a poder ver, es Manifiesto Libertario, Ajá, así lo El puedo hacer. Manifiesto El Libertario. Manifiesto Libertario, así lo van Ajá, a poder sí, encontrar ya sea en Instagram y en Facebook. Aquí a los que nos ven en el video les voy a dejar acá abajo el nombre para que lo busquen. No, pues qué chido, sí, bro. ¿Y de qué se sí, sí, trata sí. eso? Pues como te decía, vamos ahí como sobre los rollos de la libertad, ¿no? La libertad de expresión y todas las libertades pues en las que muchas veces sin darnos cuenta las hemos ido entregando, ¿no? Poquito a poquito. Y va un poquito amarrado y de la mano con lo que vamos a platicar hoy, que era todo ese rollo pues de las redes sociales, ¿no? No sé si tú, o bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente ves influencers o ves gente que tiene muchos millones de followers y dices, chale, como por qué si tú revisas su contenido, su material y dices, ¿cómo por? O sea, esto es como pura basura y luego de repente te encuentras videos de gente que hace cosas como increíbles o que tiene mucho carisma o que dices, wow, ¿por qué esta persona no tiene tantos seguidores y no crece tan fácil o cosas así, ¿no? O a veces nosotros mismos, yo trabajo mucho con influencers y con gente pues que tiene mucho talento y a veces yo veo que se agüitan mucho porque de alguna manera ven que lo que funciona es no muchas veces lo mejor, ¿no? O sea, nos quejamos durante mucho tiempo de que, ay, la televisión es una porquería, la televisión no sirve, nos dan pura basura y de repente, ¡pum!, empezamos a hacer televisión en redes sociales, ¿no? ¿A poco no has visto? O Sí. sea, no Es, sé, ejemplos, por a mí me viene a la mente, pues no sé, tipo Badaboom, ¿no? O sea, que son contenidos que dices, neta, o sea, ¿cómo por? O luego no sé si, digo, piensa en alguno, yo pienso en, hay unos videos donde se pone un señor o una señora y nada más literal ponen un plato de comida y comen y comen y comen y eso les genera views y yo no estoy en contra de eso, digo, al final, o sea, no sé si llegaste a ver, ahorita que estás tocando ese punto, no sé si llegaste a ver, hubo un tiempo, mira, yo estaba aquí en mi cuarto, estaba en mi cuarto y, y haz de cuenta que yo estaba en Facebook, ¿no? Estaba en Facebook y de repente empecé a scrollear y de repente veo que llega mi hijo y me dice, papá, papá, papá. Mi hijo tiene 9 años. Me dice, papá, papá, mira, dice lo que están pasando. Digo, ¿qué es? A ver, enséñamelo. Literalmente, güey, o sea, un pepino durmiendo. O sea, no sé si lo llegaste a ver ese video, esa no. transmisión. O sea, güey, dije, ¿qué pedo? O sea, es en serio. Y tenía 4,800, o sea, Reproducciones, no, lo estaban reacciones. transmitiendo en vivo, güey. O sea, lo estaban No, transmitiendo en vivo. ajá, O no sea, manches. 4,800 personas estaban viendo en ese momento ese video. O sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué? Sí, ¿no? Y hay ¿What? gente que, o sea, yo he estado en producciones, en cosas así, por ejemplo, en cosas mucho de animación, ¿no? Para hacer un segundo de animación, no manches, puedes invertir miles de pesos y un montón de tiempo y gente y pum, para que Sí, nada sí. más se mueva una cosita, ¿no? Y a veces hay muchas cosas atrás de la producción y para que ya lo suben y tuvo 2, 3 reacciones, 2, 3 likes y pues hasta la gente se agüita, ¿no? Dice, ¿cómo por? O sea, mi esfuerzo muchas veces no se ve reflejado pues en las redes sociales, ¿no?
Y mucha gente se pregunta por qué pasa eso y no hay una respuesta en particular, no es que digas, bueno, en realidad está sucediendo esto, pero sí hay varias constantes y sí hay elementos y factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar un poquito de todo ese rollo. Este, em, pero cuéntame, ¿qué otras cosas absurdas has visto tú, por ejemplo? Mira, o sea, mira, hace poco tuve un episodio de la evolución de las redes sociales en general. Ajá. Fue el episodio 3. Y la verdad, hablábamos un poquito de esto, pero, pero no lo hablamos tan a grandes rasgos. Yo, por ejemplo, yo he visto cómo Facebook y YouTube y varias de las plataformas que hacen redes sociales o que hacen este tipo de cosas, ah, he visto que tienen como que personas que hacen contenido como el que nosotros hacemos, va en contra de nosotros el algoritmo que tiene YouTube, Facebook y varias plataformas de redes sociales. Yo le decía a mi esposa, es increíble que nosotros, que es increíble que cuando tú quieres ver algo incluso en la tele o incluso en la radio, o sea, yo escucho, por ejemplo, yo consumo mucho radio cuando voy en el, en carretera o voy en mi carro. O sea, de hecho consumo mucho radio. No soy mucho de escuchar música. Sí la escucho, pero muy poco. Prefiero consumir radio, primero por las noticias, segundo por algún programa en la estación de radio que... Y por ejemplo, cuando llego aquí a mi casa también soy mucho de repente ver televisión, del desestrés y quitarme un poco el estrés y me pongo a ver un poco de televisión. Y de repente vemos cómo hoy en día la cantidad de contenido, incluso de televisión, radio, redes sociales, está más enfocada a que hacia la corriente, no sé si me doy a entender. Ujú, ujú. O sea, si no vas siguiendo la corriente, pues Te olvídate sacan que del vayas camino, a... ¿no? Exacto, güey. Entonces, Ujú. no te voy a dar un programa de televisión porque no estás en la corriente de lo que yo estoy Sí, haciendo. No sí, estás en la corriente de lo que la televisora está, ¿no? Porque no estás en... claro. Digo, un ejemplo fue ese, que la neta yo dije, qué, cómo es que la gente de verdad, o sea, que hoy en día ¿cómo le puedes hacer creer a un chavo que el ver un pepino durmiendo está bien, güey? O sea, Ajá, dices, ¿qué ajá, ajá. pedo? Sí, O sí, sea, sí. o Pues tú deja tú que esté bien o que esté mal, ¿no? O sea, como por qué se le da tanto valor a un pepino en lugar de, pues, decir, no manches, pues vamos a darle views al chavito que tiene cáncer para que, pues, YouTube le dé ahí dinero, ¿no? De regalía, o sea, no sé, o sea, no nos damos exacto. cuenta que todos nosotros tenemos un arma que es muy poderosa, que justamente son las views, ¿no? Aunque también hay que ser sinceros con algo muy fuerte que es de lo que muy poco se habla y que son de las cosas que vas descubriendo en este rollo cuando te metes pues a ver desde dónde se están socavando las libertades en muchos países, ¿no? Entonces te das cuenta que detrás de todo este mundo que sí hay algoritmo, como dices tú, y el algoritmo muchas veces te castiga a ti para que tu contenido no salga y premia a otros para que Ujú. su contenido salga. Además de eso, hay todo un ejército de bots y trolls que muchas veces son manejados por las mismas compañías a las que nosotros confiamos. Por ejemplo, mismo Facebook, mismo Instagram, mismo YouTube tienen sus hordas de bots que trabajan en favor o en contra de ciertos creadores de contenido, ¿no? Y aquí es donde nos vamos dando cuenta de algunos ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, pues a qué va toda la música, ¿no? Ahorita, uy, ¿no? Los más grandes, los más famosos, los que tienen más, los que venden más discos, la música que está más hit, pues es el género urbano, ¿no? El género latino. Y si tú te pones a escuchar, Patu, realmente es patu.
pura porquería, pero es la porquería más puerca que te puedes imaginar. O sea, literalmente estamos llegando a un punto en el que la sociedad se está desfragmentando, pero no porque desde abajo la estemos desfragmentando, sino porque te das cuenta que hay un cierto patrón sistémico desde donde dices, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, es verdad y desde siempre sabemos que las redes pues, les gusta lo corriente y les gusta pues lo vulgar, ¿no? O sea, si tú te pones a ver la tele desde hace décadas, las novelas y las series y todo se trata de desamor, de puro poner el cuerno, de pura, me explico, o sea, de una vida que, pues, una vida loca, ¿no? En al final siempre te ponen, no, pues sí, o sea, tienen estos chavitos, pues mira, de esta serie tal, te lo pintan súper guau, que se drogan y que tienen una vida súper loca y al final te dicen, ay, bueno, sí les fue mal, ¿no? Y que terminan mal, pero durante todo el transcurso, o sea, a todos los chavitos, a todas las generaciones les va quedando eso de que te ponen las drogas como lo más cool, te ponen el alcohol como lo más cool, te ponen el Sí, azúcar, ¿no? O sea, te ponen un montón de cosas que no sabes tú justamente como por qué, ¿no? O sea, siempre, como te decía, siempre lo hemos visto, siempre hemos sabido que de alguna manera la televisión va en contra de la moral, ¿no? Yo soy cristiano desde que era muy pequeño y me llamaba a mí mucho la atención, ¿no? O sea, no sé a qué edad tú también empezaste a ir a la iglesia, pero cuando yo era niño me acuerdo que nuestros papás insistían mucho con eso, ¿no? Como, ¿qué estás viendo? Que sí. te está ministrando esa cosa, ¿no? O sea, y a Te lo mejor en esos edifica, siempre entonces, era ajá, la palabra de sí, mi mamá. sí, te edifica o no te edifica, ¿no? Y a lo mejor de morritos, pues nos parecía exagerado o había cosas que decíamos, bueno, a lo mejor esto sí, pero esto como por. Y al pasar de los años te vas dando cuenta, pues que efectivamente sí surtió efecto lo que todas esas caricaturas, ¿no? Del mal y todas esas cosas que nuestros papás nos decían, oye, ten cuidado, oye, no hagas esto, o que en la iglesia misma, ¿no? Nos decían, oye, mira, está pasando tal cosa y nos hablaban, ¿no? Desde hace un buen de tiempo de este rollo de la rana, ¿no? Que la ponías en agua caliente y sí, Sí, no sé si sabes esa paradoja, ¿no? sí, 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 Y es muy común. sí, que está la rana y la pones en agua caliente y lo que hace la rana o su cuerpo se empieza a aclimatar al agua caliente, se empieza a aclimatar a la temperatura del agua. Entonces, ella no sabe que en algún momento se va a morir. Ella no sabe que en Sí, algún momento va a pasar algo malo. Pero exacto. su cuerpo, ¿qué está haciendo? O sea, se está aclimatando mientras el agua va subiendo de temperatura, pues la rana va aclimatándose hasta que llega un Sí, momento en que el cuerpo ya no resiste y la rana muere, ¿no? sí. Que no sería lo mismo, en cambio, que si tú agarraras la olla hirviendo y avientas a la rana va a brincar Va a en friega, brincar. ¿no? No, sí, claro, o sea, el chiste, el experimento, y de hecho fue un experimento que se hizo, o sea, el experimento data que la rana tiene que estar primero en agua Fría, templada, ¿no? O fría, templada, ajá. templada, y Sí, poco a poco ir subiendo la temperatura. Entonces, pues sí, porque sí. obviamente sí, sí, obviamente, o sea, si llegas, es como por ejemplo lo que podemos poner un ejemplo muy común o muy burdo, lo podríamos decir así, que de repente llegas y está la plancha con la que planchas tu ropa, ¿no? Y de Ujú. repente pones tu mano y no, pues está fría, pero va subiendo la temperatura, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a llegar un momento en que quitas la mano, ¿no? Sí, pero ya fue tarde, ¿no? Pero ya fue tarde porque ya te quemaste. En cambio, que si Sí, lo haces cuando está caliente, pues sí, el momento es, ¡ay! rápido, una reacción rápida. Exacto. Sí, y justamente eso es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta en qué momento pues todo esto se salió de control. Sí. Y la verdad es que pudiera parecer que solamente es, y es lo que hemos creído por décadas, ¿no? Por siglos hemos creído que pues que es lo normal, o sea, que lo natural es que el hombre y que las corporaciones quieran ir hacia el sexo desenfrenado porque eso vende más y todas esas cosas. Y sí, o sea, en parte es real, en parte han acostumbrado a la sociedad a que pues a todo lo que, perdón por la palabra, pero a todo lo que enseñe, pues eso llama la atención y eso vende y me explico, o sea, es de alguna manera una bola de nieve en la que se ha creado por los mismos medios de comunicación, ¿no? Claro. Entonces, te decía yo al principio que estoy como ahorita trabajando con un, con una red que empecé que se llama el Manifiesto Libertario
¿Por qué? Porque haz de cuenta que también te comentaba que a mí me gusta un buen como la historia y la política, geopolítica y todo ese rollo. Y de Ok. repente te vas dando cuenta que las cosas van un poquito más arriba, ¿me explico? O sea, que muchas de las cosas que nos dicen, ay, es que eso es una mentira o es una teoría de conspiración o cosas así, no son teorías de conspiración, o sea, realmente está sucediendo algo y está sucediendo por una razón, ¿no? Entonces, esto de la historia es cíclica y la historia se repite pues siempre, ¿no? Y hemos aprendido, ¿no? Siempre, incluso la misma Biblia dice, ¿no? Que el pueblo perece porque no sabe, porque le falta el conocimiento. Entonces, Ujú. si tú estudias la historia del mundo, de la humanidad, el mundo siempre repite el mismo patrón, ¿no? Es una cultura que por agentes externos o internos empieza a crecer, llega a su esplendor, y una vez que llega a su esplendor y que tiene poder, pues empieza a corromper a sí misma y se cae, y de esa generación, ¿cómo podríamos decirle? De ese imperio, de esa civilización, pues Ujú. regularmente las otras civilizaciones pues aprovechan la caída de esta pues, para saquearla, y es un círculo vicioso que se viene repitiendo desde hace siglos, ¿no? Entonces, realmente lo que está pasando en este momento en particular es que nuestra civilización, la civilización occidental, está llegando a ese punto en el que ya está en el punto de esplendor, ¿no? Entonces, lo normal o lo natural es que vaya en un declive. Ok. Entonces, eh, los dirigentes o la gente más rica del mundo, quienes tienen mayor poder y quienes controlan muchos países, porque pues, esa es una realidad, ¿no? Muchas corporaciones controlan países enteros, y es algo que sabemos, me explico, o sea, son cosas que sabemos desde siempre, que nos las han puesto en nuestra cara, pero pues que no las queremos creer o no las Y, queremos ver, y no nos ¿no? vayamos tan lejos, o sea, digo, ahorita que estás hablando de, por ejemplo, corporaciones que incluso dominan países, no te vayas muy lejos, digo, México lo vemos está muy palpable el ejemplo, por ejemplo, Televisa, digo, yo creo que si no es que maneja el 70% del país, Televisa, o incluso hay corporaciones como, no sé si conozcas Grupo Carso, creo que es Sí, de Carlos Slim. de Carlos Slim, sí, Exacto. Entonces imagínate, o sea, lo que es Grupo Carso, Televisa, que son corporaciones ya muy grandes, incluso Televisa, que pues, estamos hablando de medios, eh, darse cuenta que incluso mismo Televisa, mismo algunas otras corporaciones mediáticas dominen el país, pues dices tú, pues entonces, sí, hacia dónde y, vamos? sí, y de alguna manera nos gusta creer que no dominan el país, ¿me explico? O sea, Sí. regularmente creemos y decimos, no, bueno, es que, mira, están hablando mal del presidente, y entonces eso quiere decir pues que no son amigos, ¿no? Que son enemigos y que hay luchas de poderes y de alguna manera, pero cuando realmente te sientas y eres sincero contigo mismo y te das cuenta que en realidad sí, a las corporaciones, los medios de comunicación, el gobierno y otro tipo de organizaciones pues más feas, están todos en colusión, pues justamente contándonos una historia que no es verdad, la historia pues que está pasando en realidad, ¿no? Ujú. A lo que voy es lo siguiente, tal como mencionas, pues en los últimos años, Carlos Slim es un ejemplo de ellos. Aparecieron grandes personas, bueno, personas no tan grandes, que de la noche a la mañana empezaron a acumular mucha riqueza, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente la gran mayoría de la riqueza del mundo está acumulado en aproximadamente el 1% de la población. ¿Y eso en qué repercute? O sea, eso repercute en que estas personas son los mismos dueños de las grandes cadenas de alimentos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que conocemos como Monsanto y todo eso de donde deriva. eh, es que por eso es importante estar siempre vivos y darse cuenta de lo que está pasando, porque si tú te das cuenta, viene de hace años, las grandes corporaciones se vienen comiendo a las pequeñas, ¡pum! Y eso pues a lo mejor nos parece normal, pero si lo ponemos en el contexto real, nos damos cuenta que de pronto hay una sola cervecera, ¿no? O sea, Modelo tiene a Victoria, y Victoria es Corona, y creo que hay dos cerveceras, me parece, pero al final hay una grande que las controla todas. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues que al final toda la producción de la cerveza del mundo cae en dos únicas empresas que a lo mejor están controladas por una sola persona. Y si tú ves eso, lo mismo pasa en las cadenas de televisión, o sea,
el 80% de la televisión y de las comunicaciones, eso incluye a los noticieros que nosotros consumimos, vemos normalmente, dígase la Deutsche Welle, la BBC, Televisa, TV Azteca, todo eso pertenece a su vez a una sola corporación. ¿Me explico? Entonces tú vas subiendo, por eso decía, es importante ir viendo lo que está pasando. No sé si se acuerdan, hace 2, 3 años Disney empezó como loco a comprar todo. Disney compró Nickelodeon, Disney Sí, compró CNN, Disney compró todo. Entonces sí. tú vas viendo, bueno, o sea, realmente te da, y es lo mismo pasa con con los jabones, ¿no? Si tú ves la Procter Gamble, pues es dueña de Fabuloso y es dueña del Pinol y es dueña de todo, o sea, las grandes corporaciones han estado yendo sobre las pequeñas y a lo mejor no les cambian el nombre, pero pues al final siguen perteneciendo a ellas, ¿me explico? Y eso pasa con básicamente todos, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta al final, lo que significa es que hay muy pocas personas que son dueñas de casi todo. De casi todo me refiero a casi toda la industria de alimentos, casi toda la industria mediática, del cine, Ujú. casi toda la Sí, sí, industria sí. de la moda, casi toda la industria de todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque ese es un negocio. O sea, desde hace unos 500 años es gente que entendió que hay países que van a colapsar y que cuando colapsan ellos pueden hacerse eh, ricos o pueden sacar beneficio de esos países que colapsan. Entonces, básicamente, para no hacerte el cuento largo, la última vez que eso pasó en México fue hace 100 años, ¿no? Con la revolución, estas personas, y cuando digo estas personas quiero ser claro porque también se puede indagar muchísimo y hay que ser claros y te digo, se habla mucho de teorías de conspiración, pero es gente que no conoce la historia. O sea, si tú conoces la historia, puedes entender que todos los presidentes de México desde Guadalupe, desde que terminó la revolución, incluso antes, pero desde que terminó la revolución hasta actualmente, todos fueron masones, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. está detrás de todo Sí, esto? Pues es simple, es la masonería, ¿no? La claro. masonería es una secta en Ujú. la que va subiendo de nivel y en cada nivel se te va revelando cierta información, ¿no? Entonces, conforme vas subiendo de niveles, pues te vas enterando cuando eres masón que, pues, que los masones dominan el mundo, ¿no? Entonces, Ujú. eso es básicamente lo que está pasando. Los masones se unieron junto con las corporaciones o muchas de las personas que dirigen las corporaciones ya lo son y todo este rollo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que ellos están usando todas sus fuerzas y todo su poder y todos los medios para llevarnos pues hacia sus intereses personales, meramente personales. ¿Y qué intereses son estos? Pues no sé si tú has visto, y a mí me llama mucho la atención en diferentes países, o sea, ya se habla en Argentina, ya se habla en España, ya se habla incluso en México, ya se está empezando a meter todo esto rollo de la ideología de género, ¿no? No sé si has Sí, visto que ahora los niños deciden si pueden ser trans a los 6 años, ¿no? O sea, no sabes si quieres comer chocolate o vainilla en la noche, pero quieren que decidas si quieres ser trans, ¿no? Entonces, desde bien morritos les están metiendo en las escuelas esta idea de que, pues que, de eso, o sea, de tú a la edad que que pues, no tengas ya importa puedes nada, decidir. ajá. Si tú Exacto. decides y no es cierto que existe un sexo biológico, si no importa que tengas pene, si tú quieres ser niña, eres niña y al revés, o Exacto, sea, exacto. y un montón de cosas que les van metiendo a los morritos y que dices, oye, está bien loco, está bien heavy, y que a lo mejor a muchas personas dicen, no, no, pues qué padre, ¿no? O sea, al final el país está dividido, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo atrás de? Entonces, como te decía de inicio, hay personas que desde hace décadas, los masones, descubrieron que cuando las naciones colapsan, ellos pueden llegar y aprovecharse de ese caos. Ok. Entonces, esa fue la manera en la que se fueron cada vez, al principio aprovechándose de esas situaciones y después ellos mismos provocándolas. No sé si recuerdas todo este rollo de las primaveras árabes. Pues básicamente fue un marketing tal cual, o sea, ellos por medio de las redes sociales que controlan, por medio de los noticieros que controlan, por medio de las empresas y todo alrededor, todo este rollo que controlan, incluso gobiernos que están coludidos unos contra ellos, que se dicen, oye, todo es un show, ¿no? Se dicen, oye, yo soy enemigo de Irak, ¿no? Y entonces entre ellos se bombardean, pero no es cierto, o sea, lo que están haciendo es que entre ellos, pues están bombardeando a las clases bajas, están deshaciéndose de la gente
para, a partir del caos, bueno, pues ahora sí que ya no hay nada en este país, pues puedo comprar entonces a 20 pesos el metro cuadrado, y entonces ya que se murió el dueño de la farmacéutica, ya la puedo comprar, y entonces, me explico, o sea, se aprovechan de las tierras, compran terrenos, se adueñan de los medios de comunicación, ¿no? O sea, ellos quitan de alguna manera, llegan, quitan el viejo orden y ponen un nuevo orden en donde dicen, ahora así se hacen las cosas, ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo en este momento. Y hay mucha gente que se está dando cuenta porque es muy grande, ¿no? Es una gran mentira y como todas las mentiras, pues tú sabes que llega un punto en el que ya no se puede sostener. Entonces, justamente lo que está pasando ahora es que hay un punto de inflexión y por eso tenemos que estar atentos, porque justamente, y se está hablando abiertamente, es bien loco porque los dirigentes sí lo hablan, pero la gente abajo no lo dice, ¿no? Si tú te pones a ver, cualquier presidente ya habló del nuevo orden, de la nueva normalidad, del nuevo mundo, me explico, pero Ya a no la es gente de nuevo orden, abajo se ahora le es nueva prohíbe. normalidad. Ajá. Sí. Pero a la gente de abajo se le prohíbe hablar de eso, ¿me explico? Si tú hablas de eso, no, pues eres un conspiranoico, eres un loco, eres un antivacunas, eres un terraplanista, reptiliano, ¿me explico? O sea, te Sí. meten en todo un rollo, Sí. pero es justamente porque así fue diseñado, ¿me explico? O sea, ellos diseñaron toda esta red, es un plan de hace 30, 40 años que ellos vienen trazando justamente para qué, para aprovecharse de la caída del imperio occidental que ellos mismos están provocando. Lo que te decía, la historia es cíclica y muchas veces creemos que todo esto de la liberación sexual y de todo este rollo de la perversión, ¿no? O sea, que la pedofilia y todas estas perversiones sexuales a las que estamos llegando a puntos cúlmines, creemos que, pues eso es algo nuevo, pero no, o sea, si tú te das cuenta, siempre absolutamente todas las culturas antes de colapsar llegan a este punto en el que ya dejaron todo de sí, me explico, o sea, los romanos cuando colapsaron es porque, no manches, en ese entonces ya se dedicaban a hacer orgías y ya mataban niños y me explico, o sea, ya era un cochinero, tanto que, ¡pum!, se derrumba la civilización, ¿no? Y eso, si te das cuenta, eso pasaba una y otra vez. Y justamente eh, es lo que están ellos intentando hacer, ¿no? O sea, están intentando, por un lado, nos están llenando de basura la cabeza, por otro lado, ellos tienen a propósito, han hecho que nuestros sistemas de salud de todo el mundo no funcionen bien. A propósito, estas personas nos tienen gordos, nos tienen obesos, nos tienen enfermos, me explico, es una mafia que nos tiene a todo este parte del hemisferio destruyendo nuestra cultura. ¿Para qué? Para que sea más fácil para ellos imponer pues su nueva cultura. Pero eso ellos de alguna manera no están solos, ¿no? O sea, todo esto viene eh, desde pues, de hace mucho tiempo de la gran lucha del comunismo contra el capitalismo, ¿no? Entonces, el gran problema que hay ahora es que hay un país que desde hace 50 años es comunista, que se llama China, y ellos están financiando todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Que ahorita lo que tú ves de toda la propaganda LGBT, toda la propaganda profeminista, todo lo que se pone como supuestamente que te lo venden como un antisistema, me explico, como, ay, nosotros somos bien antisistema y los jóvenes están allá afuera marchando y haciendo, porque creen que están apoyando el antisistema cuando desde ahí es de donde se está financiando todo, me explico, o sea, China y estas personas que te digo que desde hace muchos siglos están utilizando pues el aparato mediático de todos los países que pueden, son los que están financiando justamente pues, los movimientos en Colombia, en Chile, en Perú, ¿no? O sea, eh, esto es parte de una red de cosas que se viene armando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo lograron? Pues como te decía, hace más o menos 100 años, ahora hace un poco más de 100 años en México, pues hubo la revolución. Entonces, estas personas, los revolucionarios no eran más que ladrones y bandidos y gente de lo peor que llegaban a las casas, bro, y les decían revolución o muerte, y si no jalabas con la revolución te mataban, y aunque jalaras, pues si tenías hijas las violaban, y no sé si ahí en Guanajuato es muy común, y a cualquier lado donde vayas en México, es bien común que la gente en el pueblito más alejado escarba y se encontró una olla de oro, se encontró dinero, se encontró joyas, porque México era un país tan rico que aún en los pueblos más alejados había oro, bro, y la gente lo escondía y llegaban No, los revolucionarios.
Y, Olvídate, a mí me tocó, ahorita que tocaste ese punto, a mí me tocó mucho más o menos como hace unos 11, no, unos 9 años aproximadamente, en la salida que va rumbo a, ¿cómo se llama? A Salamanca, Irapuato, Guadalajara, hicieron un desnivel porque había muchos accidentes, entonces prefirieron mejor hacer un desnivel y la parte de arriba quedó como un piso, pues, se podría decir. Cuenta la leyenda celayense, aquí en Guanajuato, que estaban los vatos ahí trabajando maquinaria y todo. A mí me tocó ver cómo abrían la tierra y todo eso, me tocó mucho tiempo, pasaba por ahí para ir al trabajo. Entonces un día sale en el periódico, desnivel de Celaya de Constituyentes, parado la obra por surgimiento de arena. Dices, ah, ajá, caray. O ajá, sea, sí, de arena, ¿no? Entonces ajá, dices tú, ah, caray, pero pues eso qué, o sea, digo, yo no soy ingeniero civil, no, tampoco soy arquitecto ajá. ni nada de eso, pero se me hizo un poco extraño y dije, pues, ¿por qué parar una construcción o por qué parar una obra así por algo así? O sea, digo, se me hace muy ilógico. Años después surgió la verdad. Ya sé, Encontraron oro. sí, vato, sí, o sea, fue así Sí, como sí, de, sí, sí, sí. ajá, No, entonces es que eso pasa. fue tanto que los vatos dijeron, o sea, los que estaban trabajando, porque de hecho estaba trabajando una empresa, creo que se llamaba Vice, la empresa, la constructora a la que trabajaba esa. Entonces, haz de cuenta que todos eran como fácil, como unos 120 trabajadores los que estaban trabajando ahí. Entonces, de esos 120 fue un grupito, cuentan las malas lenguas, que fue un grupito como de 15 personas las que encontraron ese oro, pero fueron No manches. Sí, sí, bro, sí. bolsas de oro. No, de esas historias está lleno, pues está lleno este país. O sea, lo que te digo, o sea, imagínate, hace 100 años de la revolución y todavía sigues escarbando y sigues encontrando esas cosas, ¿no? O sea, historias como esas hay un montón. Y fíjate qué loco es que la gente tiene que esconder cuando lo encuentra porque, o sea, hay leyes en las que tú le tienes que dar una parte. La neta, no sé, creo que es el 90% o 70%, una cosa así. Si tú encuentras oro, se lo tienes que dar al gobierno. Me No, explico, o sea, estos olvídate. saqueadores, a lo que, perdón, No, no. tengo COVID. No, no. No, o sea, esta gente que saqueaba, literalmente rufianes, literalmente gente del mal, que llegaba y violaba. No sé si has visto, o sea, hay partes donde dicen, las casas son más anchas porque ahí metían a las morras, llegaban los revolucionarios y decían, órale, escóndete, Sí. mija Frum, las metían. Sí. Y vámonos. Y yo de morro decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué llegaban los revolucionarios y hacían eso? Se supone que los revolucionarios son nuestros héroes, ¿no? Entonces había como un choque en mi cabeza, pero pues a veces uno por no preguntar, por no indagar, pues no vas más allá, ¿no? Hasta que pues, realmente empiezas a ver el trasfondo de las cosas y te das cuenta que pues que literalmente fue eso, ¿no? Entonces, esta gente, estos rufianes, fueron los que se pusieron en el poder desde entonces, ¿no? Entonces, esa gente fue la que creó nuestros libros de historia y tú sabes bien que quien gana la historia es quien escribe. Entonces, a partir de ellos, para acá, ellos se pusieron como los héroes, se pusieron como los mejores, se hicieron monumentos, se hicieron estatuas para ellos mismos, le pusieron nombres a sus calles, a sus nombres a nuestras calles y a los estados y me explico, nos hicieron ver como los héroes cuando realmente pues es una banda de ladrones, ¿no? Entonces, esa banda de ladrones que nos dominó hace más de 100 años, pues trabaja con otras, ¿no? Entonces, a lo que nos están llevando ahorita es justo eso, como, pues realmente, pues lo que platicábamos, ¿no? Sí, es real que hay un nuevo orden mundial. Y eso, pues, ¿en qué nos va a afectar o cómo nos va a afectar? Pues yo creo que es en lo que tenemos que estar preocupados porque, pues, es una realidad. O sea, el mundo no va a cambiar, el mundo ya cambió. O sea, no nos dimos cuenta en qué momento podemos Dio hacer la este tipo vuelta. de cosas, en qué momento llegamos al futuro. No nos dimos cuenta y estábamos en el futuro.
y también no nos dimos cuenta, pero de pronto ya le habíamos dado todo nuestro ser, nuestro conocimiento, todo nuestro, así, ya lo saben, ¿no? Las grandes compañías que te decía, o sea, retomando el tema que hablábamos al principio, ¿no? O sea, ¿por qué muchas veces estas gente que hace cosas chidas no prospera en internet o No no tiene la sobresale. suficiente, no sobresale cuando hay mucha caca, ¿no? En realidad hay mucha caca. Entonces, detrás de eso, pues está esto que platicábamos, ¿no? Esta gente haciendo que nuestra cultura sea cada vez más estúpida, haciéndonos que nos riamos cada vez de más estupideces, haciéndonos cada vez más, pues más tontos, o sea, si tú te das cuenta cómo era la música clásica, ¿no? O sea, cuántos instrumentos había, cuánta gente había que trabajar en una sola canción La y ahora sinfónica y todo eso. y ahora cualquier, lo que quieras llega y hace un beat y empieza a hablar Me, me de acue- salvajadas, ¿no? O sea, me- literalmente, me acuerdo, entre más vulgar sea la canción, más va a pegar, ¿no? Entonces, tú dices, chale, o sea, si a nosotros, nuestra generación, que a lo mejor todavía nos espantamos de estas cosas, ya estamos viendo los frutos. O sea, ¿cuáles fueron los frutos de eso? Pues yo no sé tú, pero yo ahorita que ya estoy en los 30 y tantos, ya puedo ver, estamos, dijo el pues, otro. no, o sea, tienes una gama de amigos entre los que tomaron buenas decisiones y los que tomaron malas decisiones y te das cuenta que realmente hay mucha gente que sí cayó en la trampa del sistema, ¿no? O sea, realmente sí nos destrozaron nuestras vidas, realmente sí muchos murieron en el camino, realmente sí hay mucha gente ya con problemas de drogas, con problemas de alcohol, o sea, hay familias destruidas, hay niñas, ¿eh? Hay chicas de nuestra edad que ya, pues, con matrimonios, ¿no? Destruidos, o sea, y están empezando apenas sus vidas, ¿no? O sea, realmente el sistema nos quiere destruidos. ¿Por qué nos quiere destruidos? Yo lo que creo personalmente es que sí nos van a invadir, o sea, nos van a invadir y si tú te pones a ver las noticias en China Ujú. está prohibido el homosexualismo, en China está prohibido el aborto, o sea, ¿a qué van encasadas todas estas cosas, ¿no? La comunidad LGBT que, digo, yo personalmente, yo no estoy en contra de absolutamente nada de eso, yo creo que incluso la vida de Jesús dio su vida para que ellos también pudieran caminar en libertad, para que todos podamos caminar en libertad independientemente de Sí, claro. nuestra preferencia sexual, de nuestro color, de nuestro todo, ¿no? Independientemente de todo, o sea, yo creo en eso, ¿no? En que hay un poder moral superior y que justamente eso no tiene que ver con, a lo mejor en principio, con estos temas, pero estas personas malas sí están usando esas cosas para pervertir, ¿no? O sea, desde ahí se toman, desde la libertad del humano para decir, ah, bueno, pues vamos a pervertir todo eso. Entonces, ¿cuál es el resultado de cuál es el resultado del feminismo? ¿Cuál es el resultado de todo este rollo de la campaña LGBT y de todo el proaborto que está impulsando tanto el gobierno? Pues la despoblación, literalmente. O sea, si tú vas a Japón, por ejemplo, puedes ver que ahí la población ya es súper vieja porque pues la gente dejó de reproducirse hace ya unas décadas, ¿no? Entonces, la gran masa de la población japonesa son ancianos y no se sabe qué va a pasar en el futuro pues con la nueva generación porque ahora está llegando gente de otros lados a invadirlos, ¿no? Y lo mismo pasó con España, perdón, con Europa en general. Les metieron por mucho tiempo, desde décadas pasadas, todo este rollo que apenas va llegando con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita ya en este momento? Europa es un país viejo, en donde los jóvenes pues ya no se están casando, los jóvenes ya no están teniendo hijos, y lo que está sucediendo es que estas personas que dominan el mundo para el mal están mandando hordas y hordas y hordas de musulmanes, de africanos, que no es que sean malos, no es que esas personas vayan y estén mal, pero simplemente lo que están haciendo es voltear la cultura. ¿Por qué? Porque nos están invadiendo. O sea, ellos están invadiendo. En este momento España y Europa y en general Europa está siendo invadido por otras naciones que pues a lo mejor en el primer paso no tienen otra cosa que hacer más que llegar y multiplicarse. Pero si tú tomas en cuenta que un musulmán tiene en promedio 7 hijos y que un europeo no tiene hijos en promedio, pues a 20, 30 años el resultado va a ser que, pues, que toda Europa va a terminar siendo musulmán. Y no es porque Claro. pues a lo mejor nosotros odiemos a los musulmanes o yo odio a los musulmanes o creo que está mal los musulmanes,
Pero si tú te das cuenta cuál es el problema de raíz, esta gente viene de sus países porque en sus países hay tiranos, porque en sus países hay guerras, Ok. porque en sus países hay hambrunas, que al mismo tiempo están siendo provocadas por las mismas personas que están provocando todos estos disturbios en otras partes del mundo. ¿Me explico? Entonces, yo te decía al principio y hablábamos del rollo de la libertad, porque yo tengo años como en este rollo, ¿no? Que decía de la injusticia. Bueno, para los que no saben, porque creo que tampoco explicaste al principio, el Yumas y yo nos conocimos justamente como en un movimiento que lo que hacía era pues hablar de las buenas noticias de Dios, ¿no? O sea, Sí, íbamos claro. como a otros lugares y hacíamos pues a lo mejor obras sociales, incluso a través de las artes y cosas así, pues llegábamos como a comunidades muy chidas y apartadas. Y justamente desde ahí te vas dando cuenta que el mundo es más injusto todavía de lo que te pintan, ¿no? O sea, no sé si a ti te tocó, Yumas, pero pues yo estuve viviendo, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, de Guerrero, no, me tocó ir a Haití, o sea, estar en lugares verdaderamente en donde las oportunidades son súper cortas y dices, chale, o sea, si tú hubieras nacido aquí, ¿cuál hubiera sido tu oportunidad o cuáles hubieran sido tus chances para salir de ese sistema de pobreza, ¿no? Porque digo, no es que a fuerzas la provincia esté amarrada con la pobreza, no a fuerzas el vivir en un pueblo o en el campo te hace pobre, pero hay muchas veces sí tiene mucho que ver, ¿no? Entonces hay muchas personas que no tienen oportunidades de verdad. Que no tienen las Entonces, mismas oportunidades que una persona que puede vivir, no sé, en una zona urbana, en una zona un poquito más, como una ciudad. exacto, o sea, A mí me desde el tocó, hecho de girar y que te salga agua de la llave, desde a el mí hecho me de que te puedas tocó, conectar a internet. a mí me tocó cuando estuve en la Sierra Totonaca, que estuve en Veracruz, en todo lo que es el área, de entre la colindancia entre Veracruz y Puebla. O sea, la cantidad de incluso, o sea, cómo tienes que incluso que caminar desde un punto hasta otro punto, 30, Sí, 40 por agua, kilómetros ¿no? por agua. O Ajá. sea, exacto. Oye, que sabes qué, déjate tú que algún, o sea, por ejemplo, yo cuando me tocó estar allá, ¿te acuerdas con Trápaga y con Mini? Me tocó estar allá de aquel lado en Veracruz. Y la verdad, cuando yo estuve en la parte más alta, en la parte donde llegamos al lugar de la sierra, en la Sierra Totonaca, que nadie habla español. O sea, para mí fue un reto porque el guía que iba con nosotros, pues sí, él sí hablaba español, pero llegabas y todos hablaban en dialecto. Y fue un reto porque, y muy hermoso, la verdad, a mí también en lo personal fue algo que me llenó a mí. Pero el simple hecho que yo llegaba, yo cuando llegamos ahí, el íbamos caminando y había como no era como no era un lago, no era un lago, pero era como una cisterna chiquita, pero natural, una cisterna natural. Entonces todos estábamos ya súper cansados, llevábamos 3 horas de camino, bro. 3 horas de camino en lo que subíamos porque eran subir cerros, bajar cerros, otra vez subir otro cerro, bajar otro cerro, luego dar varias vueltas así como si fueras así, luego subías. Fue una aventura en lo personal muy buena para mí, que me enseñó muchas cosas, pero llegó un momento en que dije, ya no puedo, mi cuerpo ahora sí que ya llegaba un momento en que mis piernas ya no Ya no podían. podías, ¿no? Entonces, llegamos, yo le decía pues, teníamos a nuestro guía y le decía, oiga, yo llevaba un bote de agua, ya me lo había terminado. Entonces yo le decía, necesito agua, ¿qué podemos hacer? Me dice, ahí en la cisternita está. Entonces tú volteabas y decías, caray. Y volteabas y literal, bro, estaba verde el agua. No manches. Sí, y no hay de Verde, otra, te lo ¿no? juro, te lo juro. Y me dijo el guía, mira, tienes de dos. Dice, tienes de dos. Todavía nos falta 1 hora y media de camino. Dice, o tomas agua de aquí o te esperas a tomar agua allá. Entonces él agarró el guía, traía una jicarita ajá, te lo juro, traía una jicarita. Entonces agarró, sacó el agua, nada más le hizo así, mira,
para sacar como que lo feo. Ajá. Ajá, y así, Y Comper. y con permiso, ahí nos vemos. O sea, yo la neta, si me muero, no me muero de sed, ¿no? Entonces, todos los que íbamos ahí, o sea, literalmente, antes, de verdad, no, con todo respeto lo digo, y con todo cariño y con todo temor lo digo, no me vomité nada más porque de verdad, o sea, te lo juro, fue una experiencia que de verdad yo en lo personal dije, no, mejor decidí mejor esperarme. Mi Sí. peor error, bro, mi peor error. Ya El te peor andabas error. muriendo. No, hombre, pues ya faltaban, no, a cada 10 minutos yo de, ¿cuánto falta? Y faltan 40 minutos y yo no. No Entonces ahí vamos, manches. ¿no? Entonces, muchas veces no apreciamos que de repente, o sea, hay gente que tiene que, o sea, y olvídate, yo preguntarle, imagínate, yo le pregunto, oiga, una tiendita por aquí. Ujú. No, imagínate, o sea, era así Sí, como que no. Entonces, el esfuerzo o em, el, pues sí, el esfuerzo de que la gente que vive ahí, o sea, vive en una carencia extrema, y lo sí, digo extrema porque, o sea, se me hace, se me hace inhumano pensar que tienes que caminar 1 hora para conseguir agua, cuando sí, el no. tuyo, cuando el planeta es tuyo, el agua es tuya, o sea, Sí, sí pagamos por un agua potable o agua, se podría decir, con lo que nos bañamos, o gente que vive en ciudad, o sea, pagamos por esos servicios, pero si estás en el campo, si estás en un lugar, si estás en una sierra, si estás en un pueblo, o sea, obviamente el agua que nace de ahí, pues es gratis, es propia, es tuya, o sea, tú puedes hacer lo que tú sí, quieras. Y que de repente viva un pueblo o un ranchito o algo donde tengas que caminar 1 hora para poder conseguir agua, o sea, se me hace sí. muy No, y humano, aparte, ¿no? o sea, hay cosas que si te pones a pensar, pues te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, bueno, simplemente cuánto es el presupuesto, cuánto es el dinero que cada año recauda el Estado mexicano. ¿Tú Ajá. sabes cuánto es? Son 6,000, no, sí, son 6 billones, 6 billones de pesos al año, es lo Vete al que el carajo, ¿en gobierno serio? recauda, ¿no? Entonces es lo que todo el gobierno dice, a ver, de aquí, pum, pum, pum. Entonces, ¿cómo es posible que existan comunidades en donde la gente tenga que caminar cuando nosotros los mexicanos estamos pagando cada año 6 billones de pesos, ¿no? O sea, son cantidades exorbitantes que, y de ahí parte todo, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que vives en un mundo injusto, que vives en un mundo que verdaderamente en donde para algunos no hay oportunidades y para otros hay oportunidades de sobra y donde te das cuenta que en ese mismo mundo en donde hay una persona, donde hay personas que tienen que tomar de esa agua porque no tienen de otra, en ese mismo mundo hay gente que se puede comprar una bolsa de 200,000 pesos, de relojes de 2 o 3 millones de dólares, ¿no? O sea, te das cuenta que realmente hay algo que no está pasando bien, ¿no? Entonces, de inicio la gente pues está dando cuenta de eso, ¿no? De que hay un problema de desigualdad. Ahora, el problema es que estas personas nos están encaminando a todos a decirnos que el problema de la desigualdad es uno que no es en realidad. ¿Por qué? Porque el problema de la desigualdad en realidad son ellos. O sea, los seres humanos desde hace mucho tiempo descubrimos ya varias cosas, entre ellas cómo hacer riqueza, entre ellas todo un mundo diferente de medicinas que no es justamente a las que estamos acostumbrados, ¿no? Porque también ese es un rollo bien loco en el que todos sabemos que si te tomas una medicina para una cosa, te va a afectar para otra, ¿no? Y aún así vamos y lo hacemos. O sea, hay gente que por tomar una medicina para el corazón termina muriéndose de un aneurisma, ¿no? O sea, y se nos hace algo tan normal y tan común y no nos damos Sí. cuenta, bueno, ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿quién permite eso? Porque se permiten tales cosas, ¿no? Entonces, justamente a lo que quiero llegar es a eso, que nos demos cuenta que hay sí es realidad que hay un orden arriba del que conocemos. En realidad eh, nos hacen creer que vivimos en confrontaciones de partidos políticos. Me explico, nos hacen creer que, hablando de México, por ejemplo, ¿no? Que el PRI, el PAN y el PRD están peleados
nos hacen creer que ahí de alguna manera está la esperanza del cambio, pero cuando cualquiera, viéndolo en realidad, ¿no? Lo que pasa es que nos dan a elegir entre 6 o 7 personas de 120 millones de mexicanos que son, ¿no? Y esas 6 o 7 personas resultan ser, pues, las personas que ellos destinaron, ¿no? O sea, cualquiera de ellos que gane, pues ellos saben cómo manipularlos y cómo, pues, trabaja todo el aparato, ¿no? Entonces, Claro. no sé cómo andamos de tiempo, amigo. Quiero contarte una historia Seguimos, rápido, ya seguimos, para seguimos, cerrar, seguimos, ¿sí? seguimos, seguimos, sí, Eh, adelante. eh, pues no sé si tú te has dado cuenta, bueno, yo sé que tú sabes, la Biblia cuenta muchas, muchas historias, ¿no? Sí, claro. Soy un apasionado de la Biblia porque, no sé, o sea, realmente hay como una respuesta casi para todo y hay una historia casi para todo. Y justamente en todo va ido encaminado, todo lo que hablamos, no sé si te has dado cuenta, todo el movimiento LGBT, lo que hablábamos, ¿no? Todo el movimiento abortista y todo ese rollo, si Sí, te sí, das sí. cuenta, va bien encaminado contra el cristianismo, ¿no? Entonces, Exacto, sí. de eso quisiera hablar justamente, ¿no? O sea, ¿por qué todo va encaminado hacia allá? Y cuando hablo de cristianismo, no quiero centrarme solamente en el mundo evangélico, ¿no? Cuando Ok. hablo de cristianismo, quisiera hablar en general también de la Iglesia Católica, que ahorita vamos a hablar que también, o sea, cuáles son sus problemas y en qué está ella colaborando en todo esto, ¿no? Porque todo esto es una gran trama que viene sucediéndose. Ok. Pero mira, lo que te decía es que eh, estas personas, yo me empecé a dar cuenta de que había algo raro, ¿no? En todo el sistema, porque de morrito a mí me decían que, pues, que no había una evolución, ¿no? Que había una creación. Ajá. Entonces, Exacto. desde niño, yo me tuve que afrontar a la realidad de decir, bueno, ¿le creo a la iglesia o le creo a la escuela, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a creer? Entonces, yo no sé si tú tuviste esa disrupción cuando eras niño, pero yo sí la tuve y yo decidí desde morro creer que yo era una creación de Dios, ¿no? Igual, Aún, ¿eh? igual digo, igual que tú. Sí, bueno, aún sin tener la evidencia, ¿no? Yo me acuerdo que de morrito me ponía a discutir con mis maestros y, o sea, chido, pues. A mí eso fue de las cosas que despertaron, fue de las primeras cosas que despertaron en mí esa como ese pensar, ¿no? De qué habrá más allá y por qué de alguna manera la escuela, o ahora lo que yo entiendo como el Estado, por qué se oponía tanto a todo este rollo que yo aprendí en la iglesia, que yo aprendía que era bueno. O sea, yo decía, bueno, pero ellos dicen que no existe el alma, ellos dicen que no existen los milagros, ellos dicen que no existe todo eso, pero yo lo estoy viendo con mis ojos, ¿no? Entonces, Sí, yo sí, creo sí. que desde morrito me di cuenta muy temprano que realmente no podía yo confiar en el gobierno, ¿no? Ok, sí. Eh, entonces de ahí, te digo, o sea, hay muchas respuestas que, pues obviamente uno cae como siempre pues en el rollo, pues todos, ¿no? Estamos sumergidos en este mundo y a veces olvidas las cosas, pero si tú te das cuenta, la historia, te digo, la Biblia cuenta muchas historias, pero hay una historia en particular que es la historia de la Biblia. Yo creo que es una de las dos historias fundamentales de la Biblia, pero esa historia se nos ha escondido a los cristianos. No es una historia que está ahí a los ojos de todos, pero esa historia, pues de alguna manera es una historia prohibida, ¿no? Y es algo que a mí me emociona mucho porque si tú te pones a pensar, el Evangelio es la cosa más disruptiva y más subversiva del mundo. O sea, el Evangelio es el mundo al revés, ¿no? Ujú, sí, Literalmente, sí. si tú te das cuenta, y eso es a lo que iba, ¿no? ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? La gran historia de la Biblia es la historia de una nación que el Señor escogió para a través de esa nación ser un modelo para las otras naciones, ¿no? Ajá, sí. Entonces, si las vemos en el contexto que sucedía en todo el mundo en ese momento, pues ya existían las tribus y ya se empezaban a poner unos sobre otros, ¿no? O sea, alguien en Sí, sí, algún sí. momento dijo, yo soy el más chido y yo los voy a gobernar a todos, ¿no? Entonces, eh, el primer gran imperio que apareció en la historia fue Babilonia, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. escuchamos que hubo un gran imperio. ¿Y qué pasaba en Babilonia? Pues lo que escuchamos hoy, bro, o sea, tal cual en Babilonia, este,
pues ya se metían todos con todos y ya era un orgiero y ya había mucha tecnología y ya había llegado a su punto culmine, ¿me explico? O sea, ya estaba en lo más top Para y la ahí en época que era, Babilonia, sí. Sí, 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 sí. o sea, fue el primer gran imperio de la humanidad, no hay otro más grande antes de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Babilonia, pues, eh, eh, perdón, ¿cómo se llama? Abraham vivía en Ajá. Babilonia, ¿no? Y Dios le dice a Abraham, oye, Dios vio en Abraham que Abraham, pues en lugar de hacerse como la mayoría de la gente, pues Abraham era un hombre recto, ¿no? Entonces Dios le dice a Abraham, oye, vente y yo de ti voy a hacer una nación, ¿no? O sea, tú dale esa sabiduría y yo te voy a ayudar, yo te voy a dar los lineamientos para que hagan una nación como tiene que ser, ¿no? ¿Y cuál es la nación como él tiene que ser? Pues él dio 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, todo eso. Entonces, te digo, ¿cuál es la historia de la Biblia? Dios siempre les dice, si tú te fijas, los profetas, toda la Biblia es lo mismo. Dios le dice al pueblo, esta es la ley, ustedes cumplan esta ley, pero si no la cumplen, ¿qué es lo que pasa? Que van a caer siempre en otro imperio. O sea, ellos siempre eran o dominados por otro imperio o cuando ellos decidieron este, fíjate, en Samuel llega un momento en el que ellos antes eran gobernados, tenían otro sistema que se llamaba los jueces, pero ellos veían que todo el mundo tenía un rey y ellos dicen, Dios, danos un rey. Y Dios les dice, no, es una buena idea que tengan un rey, porque el Yo rey va a sé lo que venir, les digo, yo sé lo que te va les a quitar lo mejor de tu tierra, te va a quitar lo mejor de tu cosecha, te va a quitar lo mejor de tus hijos, se va a llevar a tus hijas, va a hacer lo que quiera contigo. Y el pueblo dijo, no importa, queremos un rey, ¿no? Entonces Dios dijo, pues Porque denles como un los rey, demás ¿no? lo tienen, yo también lo Uh-huh. quiero. Como ellos quieren, como ellos tienen, yo quiero. Y Dios les dijo, no, 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 pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Al final, que la naturaleza del hombre, pues lo que hace es que se pervierte. Entonces, al principio todo está chido, pero conforme vas viendo la historia del pueblo de Israel, pues ¿en qué terminan? Lo mismo que otros. Se pervierten, olvidan a Dios, olvidan las buenas tradiciones, que al final, o sea, si tú vuelves a lo mismo, ¿qué era lo que Dios les decía? ¿Cómo es que Dios los hizo distintos a todas las naciones? Era que siguieran esos mandamientos. ¿Por qué? Porque el contexto de en ese momento, que es el mismo contexto en el que vivimos ahorita, todas las demás naciones pues estaban dadas al paganismo, estaban dadas a una vida sexual desenfrenada, estaban dadas a comer cosas que a lo mejor, sí, o sea, hay leyes en la Biblia que como no comas puerco, no, ay, pues qué malo es Dios, porque no, pues esa ley estaba puesta porque los puercos tienen cisticercos desde entonces imagínate en ese contexto pues de insalubridad era bien fácil que si tú comías te morías. Entonces había naciones enteras que desaparecían por comer puercos, ¿no? Entonces Y mira hay qué muchas tan ricos leyes son, pero bueno. que, sí, 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 hay muchas, las leyes de Dios están hechas simplemente para que en amar al prójimo, ¿no? O sea, más adelante ahorita llegamos al tiempo de Jesús, pero Jesús lo que dijo al final fue, toda la ley y los profetas se comprimen en una sola cosa, ¿no? Que es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Exacto. esas dos cosas, y es a lo que yo iba hace rato, ¿no? O sea, la Biblia es un manual de disidencia completamente, porque si tú te das cuenta, como te decía, hay de dos, siempre, cuando el pueblo es libre o cuando el pueblo es esclavo, y hay una serie de cosas que la Biblia te dice que tienes que hacer cuando eres libre y otra cosa cuando eres esclavo. Entonces, nosotros ahorita en este momento lo que pasó, y yo creo que es una realidad que ese es el problema y es a lo que muchos le llaman que es el gran despertar. No sé si has escuchado eso, que dicen, ay, los despiertos y los dormidos y no sé qué, no sea, Sí, es el sí, sí. darnos cuenta que realmente no vivimos en países separados, ¿no? O sea, lo que te decía, pensamos que nos gobierna el presidente de México, pero no, o sea, realmente hay corporaciones e intereses más arriba que dominan sobre todo, ¿no? Entonces, eso en realidad pues es Babilonia, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta que estamos sumergidos en Babilonia y nosotros los mismos cristianos hemos dejado entrar por años muchas mentiras de Babilonia. Entonces, a lo que quiero ir resumiéndote la historia de Israel es que cuando, cuando llega Jesús, todos están esperando un Mesías, ¿no? Porque de eso es de lo que hablan. O sea, si tú ves realmente de lo que hablan los profetas y de lo que habla la ley, todo eso es de que va a venir alguien, un día, un Mesías que nos va a libertar. ¿De qué nos va a libertar? Pues del gobierno, me explico, de este gobierno opresor Ujú. que
si no es uno, es otro, me explico. O sea, en el tiempo de Jesús ya no era Babilonia, ya eran los romanos. Sí. Y al final por eso se armó un desastre, porque los judíos decían, no manches, él nos va a libertar. Y ellos, muchos pensaban, ya estaban armándose. Pero Jesús les dijo, es que no es por ahí. La ¿no? libertad que buscaban ellos era la libertad política y económica. Era la libertad política y económica, que pero estaban Jesús estaba viviendo en ese momento. Exacto. Otra libertad, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, Dios no cumplió su promesa en ese momento, pero no es que no la vaya a cumplir. Yo lo que, y a mí me llena de esperanza es de que yo lo que veo es que vamos camino a cumplir esa promesa. ¿Me explico? Si tú, está bien interesante, te digo, porque si lees la Biblia casi todo va de lo mismo. Sí. En Daniel, el rey de Babilonia, fíjate, el rey del imperio más grande y que existió, tiene un sueño, ¿no? Y manda a traer a los chidos, y entre ellos llega Daniel, y Daniel es el único que le puede decir lo que significa su sueño. Y en su sueño este vato, pues el rey Nabucodonosor, veía una estatua gigante que tenía una cabeza de oro, el pecho de bronce, plata, el cuerpo de bronce, las piernas de hierro, pero los pies dice que eran de barro con hierro. De barro con hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien arroja una piedra y ¡pum! Se desmorona toda la estatua. Entonces, Daniel le dice al rey, esto lo que significa son varios imperios, ¿no? El primer imperio eres tú, tienes la cabeza de oro y o sea, imagínate, en ese entonces nadie se podía levantar contra un imperio, porque el rey decía, y lo que decía, ¡pum!, te mataban, ¡pum!, al horno. O sea, no había tanta manera de hablar, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, Dios hace su trabajo en ese imperio, ¿no? O sea, empezó a trabajar, el imperio cae y se levanta otro imperio, pero cuando este otro imperio se levanta, pues no es tan fuerte como el anterior. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya está, digamos que la arcilla que al final va cayendo los imperios, ¿no? O sea, después de ese imperio vino otro imperio, vino el romano, y cada uno va representando ese. Sin embargo, el último imperio es el que se habla que es el imperio en el que vivimos, ¿no? Es un imperio en el que estos vatos siguen dominando, sigue siendo la Gran Babilonia, sigue siendo ese gigante que está sobre nosotros, pero que está próximo a caer, ¿no? O sea, y a eso venía el Mesías, a destrozar al imperio y a que todo eso caiga. Entonces, te decía, uno de los grandes engaños que nos ha hecho el Estado y Babilonia, digámoslo así, es que nos ha mentido y nos ha dicho que los cristianos o que la gente de bien, pues no tienen que involucrarse en la política, ¿no? Entonces, yo creo que justamente es lo contrario. Y nos han dicho que, pues muchas cosas, pero justamente en eso, y digo, no me quiero extender mucho y siento que me estoy extendiendo un buen, pero lo voy a hacer. No te preocupes, estás en tu tiempo. Lo voy a hacer cortito. Si te das cuenta, te digo, una y otra vez el patrón se repite. Entonces, siempre el mismo pueblo de Israel vivió ese momento de un apocalipsis en donde todo colapsaba y volvía, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para esto que viene. Yo no sé si es el apocalipsis final, ¿no? O sea, eso nadie lo va a saber, pero de que la historia es cíclica y de que la historia está a punto, o sea, solamente hay que ver lo que ya pasó en generaciones anteriores para darnos cuenta de lo que viene. Lo que viene puede ser horrible, amigo. Pueden venir hambrunas, puede venir que de la noche a la mañana el dinero no sirva para nada, puede venir que de la noche a la mañana el gobierno se levante contra nosotros. O sea, ¿por qué? Porque al final el corazón del hombre es el mismo, ¿no? El mismo que se levantó hace miles de años y quiso dominar sobre todos en Babilonia, y que después lo hacían a través de los césares. Esa misma necesidad y ese corazón corrompido está ya en esas personas que nos dominan ahora, ¿no? Entonces, como te decía, hay un punto de inflexión ahorita en el que o hablamos de la libertad y luchamos por todo lo que hemos logrado, como personas libres, como personas cristianas también. Digo, quiero hablar del cristianismo para ponerlo en su punto, porque en su punto real de lo que le debemos en la historia, porque como te decía, se está viendo al cristianismo como el enemigo de la cultura. Sin embargo, las grandes cosas que tenemos y todo lo que tenemos es gracias a que cuando el imperio, bueno, primero el imperio romano
en los tiempos de Jesús se apoderó de todo, ¿no? Pero Ujú. después los cristianos permearon tanto la sociedad sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de hacer una revolución. El cristianismo cambió, ¿no? Todo el ADN del Imperio Romano hasta que lo hizo caer y colapsar. Entonces el Imperio Romano sabía tanto y sabía la importancia de la iglesia que ellos mismos cuando cayó el imperio dijeron, bueno, ahora ya no somos el Imperio Romano, pero somos el Sacro Imperio Romano, ¿no? Que después, pues, se desarrolló en lo que hoy es el Vaticano. Literalmente el Exacto. Vaticano es un Que estado se más, es otro país. institucionalizó la religión. Sí, o sea, a eso, o sea, en un momento el enemigo, que es Babilonia, dice, no, pues ya sabemos que es por aquí. Entonces Babilonia misma se disfraza de la iglesia. Entonces, por muchos años se puede manipular a la gente. Sin embargo, la Biblia se seguía enseñando, me explico, o sea, ellos de alguna manera, el Estado hace las cosas mal, pero Dios hace su trabajo por abajo. Entonces, al final llegó la Reforma Protestante y con la Reforma Protestante llegaron otros movimientos que al final derivaron en las naciones libres, me explico, o sea, todo este rollo de la ilustración y todo este rollo de, te digo, la Reforma Protestante y de toda la inteligencia, de todo el conocimiento, de la sabiduría y la tecnología que hoy tenemos, es resultado del cristianismo en el Imperio Romano y de que después, cuando dejaron de ser naciones, cuando dejó de ser el imperio, se juntaron en naciones que se llamaron a sí mismas cristianas, ¿no? O sea, y pasaba lo mismo que siempre, o sea, de alguna manera el rey llegaba y cuando pasan los años te das cuenta que pues que el rey se apoderó y fue malo con la gente, ¿no? Entonces, pero de alguna manera cuando ese punto llegaba, la gente decía, oye, pero ¿por qué el rey es malo y tiene tantas esposas? ¿O por qué el rey mata? ¿Por qué el rey roba? ¿Por qué el rey nos cobra tantos impuestos? Si la Biblia dice esto y esto y esto, me explico. O sea, la Biblia siempre ha sido algo que detiene, es un freno, somos nosotros, pues lo que nos dice, o sea, es la sal del mundo en donde dices, chale, si no le echas sal a la carne, en esos entonces de lo que está hablando la Biblia es de que se pudre la carne, ¿no? Entonces somos Exacto. nosotros el agente que tenemos que empezar a actuar porque la carne se está empezando a pudrir. ¿Por qué? Porque desde las escuelas les están metiendo tonterías a los niños. O sea, lo que te decía antes, a nosotros, pues nos mintieron de muchas maneras. La historia que hablamos ahorita es completamente a la historia que nos han enseñado en las escuelas. Pero imagínate tú a Exacto. los 4 años recibiendo ya educación sexual y que te enseñen que si es bueno masturbarse, que si me explico, o sea, que dices, bueno, o sea, ¿por qué le tienen que estar diciendo a un niño de 3 años estas cosas o a un niño, o sea, a niños, o sea, como, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues lo que te decía, ¿no? Realmente es gente que está buscando destruir nuestra cultura para dominarnos. Entonces, ese plan ya está muy avanzado y realmente yo, a mi parecer, a lo que veo que está sucediendo, realmente el país, pues ya, el país, digamos, ¿no? El reino, en lo que sea, en lo que estemos, pues ya está un poco en llamas, ¿me explico? Entonces, ahorita estas personas nos van a orillar a tomar decisiones que no queremos tomar, ¿no? O sea, lo que están buscando es empobrecernos a todos para, pues de alguna manera, que podamos depender de ellos. Están trabajando, métanse a investigar en el Foro Económico Mundial y todo eso. Ellos están en un proyecto que se llama el Gran Reset, que básicamente lo que dicen es que el mundo va a quebrar y que hay que rearmar todo, ¿no? Entonces, también son cosas que desde hace años se nos vienen diciendo, ¿no? O sea, realmente nos van a poner algo muy padre, pero pues lo que viene atrás pues es un estado totalitario, un estado de control, en donde pues toda la gente libre pensadora, en toda la gente que le gusta ir más allá, pues es a la primera por la que viene, ¿no? Es a la primera, perdón, a la que el sistema se lleva. Entonces, y después pues les digo, o sea, la historia es cíclica y hay que ver qué pasa en la historia. Cuando una nación se deja gobernar, cuando una nación cae, pues vienen tiempos horribles porque obviamente nuestros captores pues no quieren lo mejor para nosotros, ¿no? O sea, Exacto. realmente lo que estas personas están buscando es pues hacernos sus esclavos, ¿no? Ya lo Y, el- hacen. y la manera en cómo hoy en día el gobierno, incluso los medios o pues sí, los medios y el gobierno y este autoritarismo reprimen es, si tú hablas, estás Ujú, mal, ¿no? O sea, ujú. si tú te expresas, estás mal. Si tú dices tu Sí, opinión, estás mal.
No sí. puedes externar tu opinión porque no es y dejando a un lado el, lo obvio, vamos a decirlo así. Pero, por ejemplo, o sea, lo que vemos hoy en día de una generación, nos han hecho creer que esta nueva generación es, tú cállate porque no puedes dar tu opinión, Ujú. porque Sí, no es la corriente con la que sí, tenemos que ir. Entonces, sí, de cierta manera, el gobierno o incluso lo que dices tú está manipulando un poco esa manera de pensar de los jóvenes para que crean que tienes que seguir la corriente, tienes que seguir exacto. lo que yo hago, tienes que seguir lo que yo te digo, y así es como vamos a caminar bien, Sí, así es como vamos a ir bien. Tú guárdate tu opinión, tú no te preocupes, yo me encargo. Los medios, las redes, el gobierno, todo en esta sí, vida nos ha hecho, hoy en día, nos ha hecho entender que si tú hablas y tú dices, estás mal, es un retrógrado, sí, es un absurdo, sí. es un, este, no sé, Vendido, sí, lo que quieras, cualquier vendido, lo que adjetivo. tú quieras, el adjetivo, exactamente el adjetivo que tú quieras utilizar, y que estás mal y que no, y que vas en contra de lo que te estoy diciendo. Entonces, lo vemos, por ejemplo, y es un ejemplo muy conocido. Digo, yo no sé hacia qué se podría decir, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, es a lo que me refiero. No sé tú hacia dónde te inclines. Yo soy antipartidista, lo he dicho siempre, pero por ejemplo lo vemos en el sentido de que ya no puedes externar un comentario o una opinión de nuestro presidente sin Ujú. que las personas o Sí, todas estas personas que siguen el morenismo o el que siguen a este presidente se te avienten encima y dicen, "Ah, es que sí, estás mal, es que no es lo que, no, no, no", y te empiezan a atacar y te empiezan a decir y te empiezan sí. a decir, digo, este podcast lo ve mi mamá tiene su preferencia política y espero no me regañe por esto. Pero o sea, se me hace increíble que hoy en día tú no puedas decir, es que estás mal, o sea, Ujú. la Sí. estás cagando. No, y realmente ver que hay, o sea, porque sí el gobierno te dice, no, no hables, pero realmente quienes están haciendo el trabajo de censura son nuestros mismos amigos, ¿me explico? O sea, es esta gente que está cayendo, y digo nuestros mismos amigos, pero en general, o sea, tanto el trabajo que hablábamos de los bots, de los trolls, de las redes, o sea, se Ujú. hace como toda una narrativa hacia ciertas cosas que pues está prohibido hablar o que no puedes hablar mal de eso, no puedes decir al revés o no puedes contradecir pues al establishment, ¿no? Exacto. De lo que está detrás de. Entonces, pues justamente hay que ver lo que te decía, o sea, cuál es el interés de por qué y darte cuenta que, o sea, ya llegamos al punto en el que ni siquiera tiene que decir el presidente no digan esto. O sea, desde abajo la misma gente cree que ellos mismos están participando y haciendo valer lo que ellos quieren cuando en realidad pues están siendo manipulados, ¿no? Y eso realmente pasa de los dos lados, o sea, de izquierda y de derecha. Por eso hablaba, te decía hace rato, ¿no? Yo estuve un buen rato clavado y me clavaba, yo sí era bien, y todavía soy antiizquierdista porque creo que todo esto lo están logrando gracias a las bases del comunismo y el socialismo y todo eso. Sin embargo, pues te das cuenta que estas personas pues lo que hacen es financiar a los dos bandos, ¿no? Entonces les dan dinero a los dos y órale, pelense y ya el que gana de todas formas pues ya está de nuestro lado, ¿no? Entonces, eh, cuando te das cuenta que es muy pequeño ese grupo y esa línea que está siguiendo esas cosas, pues creo que da esperanza, ¿no? O sea, yo creo que sí, nuestro papel es como luchar por todo lo que se ha alcanzado, porque los niveles de libertad en los que vivimos tampoco son casuales ni llegaron porque sí, o sea, muchos cristianos y no cristianos, pero en su mayoría, hay que decirlo, en su mayoría cristianos lucharon en su momento por darnos las libertades. Y hoy se habla mucho, por ejemplo, quiero enfocarme en el tema del LGBT, porque muchas veces se dice, ay, como son cristianos, odian a la comunidad LGBT y no sé qué.
Y en realidad ese es otro de los grandes mitos. O sea, tenemos que entender que el Estado lo que necesita es hacernos odiar a la Biblia y a Jesús, porque Jesús es el agente de cambio más cañón de toda la historia. ¿Me explico? O sea, Exacto, exacto. Jesús, un buen cristiano, no se va a meter ni con un, no sé, digamos, gay, transvesti. ¿Por qué? Porque a lo que Dios nos manda es amarlos y respetarlos. Y por esa es la razón que nosotros en los países, hoy conocemos, se nos dice que es el mundo occidental, ¿no? ¿Qué es el mundo occidental? El mundo occidental básicamente son las naciones libres, las naciones en donde hay alguna especie de democracia, y todas esas naciones son en su mayoría, casi todas, cristianas, y todas las primeras fueron naciones cristianas. O sea, todas esas personas son naciones que en su momento lucharon contra su gobierno, lucharon contra lo que los oprimía para obtener otro tipo de libertades, ¿no? Incluso mismo Estados Unidos es una nación que se creó porque la gente venía de la persecución, los católicos estaban matando a los protestantes, y los protestantes pues querían ir a un lugar en paz. Entonces llegaron a Estados Unidos y plantaron todo lo que ellos conocían, las bases de la Biblia. El primer país que se plantó bajo la ideología de la Biblia fue Estados Unidos. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, tu país prospera, y por eso es que Estados Unidos es un país tan próspero y tan bueno, y en muchos eh, factores va a la vanguardia con muchas de las cosas. ¿Me explico? Sin embargo, como todo, también pues se corrompió. Es un país que desde hace décadas también ha sido tomado por estas mismas personas, que pues básicamente son los que controlan Hollywood, controlan Netflix, controlan Facebook. O sea, son la gente más rica del mundo, literal, literal, literal. Exacto. Entonces ellos pueden comprar, manejan el Banco Mundial, o sea, son los dueños de los bancos de HSBC, de Banorte, de todos ellos. Así esa gente pues se junta entre ellos y hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, como te decía, cuando un país hace las cosas bien, pues ahí está, ¿no? Es bendecido. Entonces, nuestros países de alguna manera pues tienen el cristianismo, ¿no? Tienen ese gen, tienen ese ADN adentro, en donde sabemos lo que está bien y lo que está mal, y cuando haces las cosas bien simplemente prosperas, ¿no? O sea, cuando, volviendo a lo mismo, ¿no? Volviendo al principio, cuando una nación es cristiana, o cuando alguien entiende verdaderamente que Jesús vino a decir, es que todo lo demás no importa. O sea, todo, no importa si eres negro, si eres gay, si eres pobre, si eres rico, si eres esclavo, no importa nada, porque Jesús vino a decirnos que nos amemos todos por igual. Y eso quiere decir que ninguno de nosotros se tiene que poner encima de nosotros, y que ninguno nos tiene que oprimir. ¿Me explico? Que Entonces, no si tú eres te pones a mejor que ver, los demás. O sea, sí, claro, o simplemente. sea, es el mundo al revés. Exacto. Jesús dice, el que quiera estar arriba va a estar abajo, ¿no? O sea, quieres servir, Exacto. quieres hacer algo por tu comunidad, pues empieza desde abajo, ¿no? O sea, el Exacto. ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, y es justamente a lo que estamos llegando, ¿no? Yo te decía, estamos en Babilonia, pero es, es un, es un gigante con los pies de barro. Babilonia es tan grande y está en todos lados, pero al mismo tiempo los cristianos estamos en todos lados. Entonces, yo creo que viene un momento culmine, un momento especial en la historia, en la que nosotros tenemos que empezar a tomar nuestra decisión como cristianos y como no cristianos también, porque yo sé que esto, vuelvo a lo mismo, no se trata ni de una religión ni de nada, se trata de entender. Yo soy cristiano porque yo entiendo que Jesús vino a luchar por la libertad, y yo sé que el pensamiento cristiano, y creo que no terminé esa idea, en los países donde reinó el cristianismo, en los países, por ejemplo, en España, ¿no? En la Nueva España, que fueron, pues, o sea, vienen de una tradición cristiana, al igual que los Estados Unidos, todo eso. O sea, son países en donde ya no hubo el esclavismo, ¿no? La esclavitud se abolió Ajá. completamente, Sí, sí, donde sí. fue los países donde las mujeres primero votaron, es los países donde la gente es más libre, donde la gente es económicamente, les va mejor. ¿Me explico? O sea, en todos los países, y es en ese país en donde, es en los países, perdón, en donde también hay libertad de que tú seas lo que quieras ser. ¿Me explico? O sea, no se persigue a los gays, y si se persigue de maneras mucho más moderadas que en los países donde no existe el cristianismo. ¿Me explico? Tú no puedes hablar de ser homosexual en los países musulmanes,
ni en los países budistas, ni en China, ni en los países comunistas. O sea, en cualquier otro medio, en cualquier otro país, realmente matan a los homosexuales. Y aquí lo que está haciendo el Estado es que está aprovechando que hay esa libertad en la que los cristianos dicen, yo pues no te voy a matar por ser homosexual, o sea, tú sigue tu vida y tú ve, y como la mayoría de nosotros vamos sobre ese camino de la libertad, el mismo Estado aprovecha eso pues para sabotearnos, ¿no? Y decir, no, pues ellos son los que, por ellos esto y esto, esto. Entonces, así como eso, pues todo, ¿no? O sea, las luchas de las mujeres, las luchas de los indígenas, esas luchas solo han visto su luz y solo han visto verdaderos resultados en los países occidentales, que son los países cristianos, y que justamente, que es a lo que iba, ¿no? Yo desde niño me di cuenta que la iglesia, que el Estado, que la escuela no quería que supieras cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí está la respuesta, ¿me explico? O sea, cuando nosotros entendamos lo que vino a hacer Jesús, todos nuestros problemas que el Estado nos trae, la mayoría de las dolencias que tenemos en este mundo nos las ha creado el Estado. Eso es, te pones a ver y te das cuenta que esa es la realidad. Entonces yo creo que viene una nueva era, y ahora entiendo mucho de lo que Dios decía, ¿no? Que no es con espadas y todo eso, ¿no? Sino es con el ejemplo, pero simplemente hay que ponernos truchas porque sí estamos en un tiempo distinto, en un tiempo final, en un tiempo en el que En pues un tenemos que tiempo hacer nuestro clave. papel. Yo, Un yo, tiempo yo, lo, clave. yo lo veo así. Yo creo que estamos en un tiempo clave de ser de cambiar ciertos estigmas sociales, económicos, gubernamentales que nos han impuesto, nos hemos impuesto incluso a nosotros mismos, o paradigmas que hemos impuesto. Y estamos en un punto clave de nuestra sociedad, en un punto clave de nuestra vida, en que nosotros debemos de tomar el reto a ser diferentes y cambiar las cosas para bien. Exacto. Remanente siempre lo ha dicho, Remanente siempre ha tenido en cuenta que si tú haces las cosas bien, no importa si tienes miles o millones de seguidores. Yo sé que si yo hago las cosas bien conforme a lo que sé que está bien, que lo estado hablando en el Sí, transcurso del podcast, yo sé que a más que uno le va a caer el 20 de decir, tengo que cambiar. Entonces, sí, si nosotros tomamos ese reto de ser diferentes, vamos, si yo logro ser ejemplo y logro cambiar la mentalidad de alguien para que para sea bien. mejor, para bien, sé que esa persona puede ser ejemplo Sí, para cambiar a otra persona sí. y esa otra persona a otra persona y a otra persona y va a ser una cadenita. Si de cierta manera el mundo hoy en día ha logrado que la mentalidad de muchos jóvenes sea mala, ¿por qué no pensar que nosotros también podamos cambiar esa mentalidad ahora para bien? Justamente, sí, sí, sí. Porque, sí, o sea, y bueno, quería darte una idea, pero primero quería regresar a eso, lo que mencionas de remanente, ¿no? A mí me encanta esa palabra. Y justamente cuando me dijiste, no, se llama remanente, dije, qué chido. Porque justamente de lo que estábamos hablando hace rato, o sea, que siempre que va a colapsar la cultura, que siempre que va eso, la Biblia nos habla de que había un remanente, ¿no? Y es eso, o sea, es esa pequeña porción que el Señor toma para volver a crear, para llevar esta segunda oportunidad, me explico. O sea, muchas veces colapsaba la cultura, pero como seguía el remanente ahí, o sea, y es lo padre de la historia de la Biblia, que tú puedes ver desde el principio lo que Dios dijo, o sea, el remanente es para que cumplan la ley, o sea, para que no olvidemos los profetas, para que guardemos la Biblia, y eso, hablando de la Biblia y eso, porque tampoco quiero enfocarme tanto, o sea, yo te repito, soy cristiano y todo eso, pero entiendo también la riqueza de las otras culturas, ¿no? La riqueza de lo que hay en todas las otras religiones, porque también, o sea, mismo apóstol Pablo decía, estudienlo todo, leanlo todo y quédense con lo bueno, ¿no? Entonces también hay que saber escuchar las cosas buenas, ¿no? Lo que te decía es eso, o sea, cuando Daniel llega a Babilonia, pues Daniel es el remanente, ¿no? O sea, es de los que llevaron ahí. Luego, cuando salen y cuando fundan y cuando todo eso, entonces de alguna manera, la gente que está empezando a darse cuenta que estamos en Babilonia, ¿no?
yo creo que eso se trata del despertar de lo que tanto están hablando, ¿no? Darnos cuenta que no estamos en México, estamos en Babilonia y tenemos que empezar a actuar como hijos de la luz, ¿no? Como hijos del rey. Además de que estamos en Babilonia, nosotros somos ciudadanos de otro reino más loco, ¿no? O sea, de un reino que no conocíamos, que no lo han... A mí me explota la cabeza porque digo, los medios y todo nos ha hecho creer que la religión o que Dios o que todo esto es como súper antiguo y súper feo, pero si tú te das cuenta, hoy en día todos los niños andan como metidos en esto de los horóscopos y que el budismo y que el yoga, porque la gente quiere conocer, me explico, o sea, tiene esa hambre de saber, bueno, ¿qué hay más allá? Y se nos ha como censurado mucho esto y no nos damos cuenta que de este lado también hay cosas bien locas, ¿no? Que hablamos de otras dimensiones, de mundos espirituales, de cosas que no podemos entender, pero que sin embargo te das dando cuenta que sí están aquí, ¿no? Que existen, que pasan, que tienen una razón de ser y que vuelva a lo mismo. O sea, a mí cuando me hizo el clic así fue como, ¿por qué la iglesia, por qué el Estado nos quiere esconder toda esta parte? O sea, ¿qué hay de este mundo espiritual? ¿Qué cosas hay tan profundas, tan grandes, tan conocedoras que ellos lo quieren para ellos solos, ¿no? Porque definitivamente el Estado sabe que hay como todo este mundo espiritual, pero sin embargo ellos nos dan una versión, ¿no? De los hechos y todo. Entonces, yo creo que vamos a una nueva era chida. Yo creo que tenemos que, que tomar nuestro papel, o sea, darnos cuenta que ya estamos siendo atacados, bro. Yo te decía, la Biblia, a la iglesia nos han dicho muchas mentiras, ¿no? Y nos las hemos creído por no leer o, no sé, por falta de conocimiento tal vez. Sin embargo, yo creo que es tiempo de darnos cuenta de cuáles son esas mentiras y empezar a trabajar. Cada uno somos un cuerpo y cada uno desde su trinchera empieza a hacer lo que tiene que hacer por el bien de la sociedad, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor no lo pintan todo como muy bonito, pero pues detrás de eso, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Quieren esclavizarnos, en realidad. Eso es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Es un grupo de personas que nos quieren esclavizar a todos. Exacto. Y al final de cuentas, digo, vamos a caer en la conclusión en que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, al final Sí, de cuentas, para mejorar. sí, sí, sí. Chema, pues qué temazo nos acabamos de aventar el día de hoy. Sí, La amigo. verdad es un honor, una vez más te lo digo y te lo digo de corazón, te quiero mucho. Es un honor que estuvieras en este episodio. La verdad, se nos había, nosotros en Remanente decíamos, teníamos que tener a Chema Jaramillo aquí. Sí o sí, a mí no me importa, sí o sí lo tenemos que tener. Entonces, para mí fue un honor platicar contigo. La neta estuvo bien sabroso el tiempo. Eh, de verdad, admiro lo que haces ahorita actualmente, lo que estás haciendo, todos los proyectos que estás logrando. De verdad es impresionante y es muy bueno lo que estás haciendo. La mentalidad que como joven, y bueno, como jóvenes, porque estamos jóvenes todavía, que tienes hoy en día una mentalidad centrada y un enfoque hacia tenemos que mejorar como sociedad, como personas, porque digo, a veces pensamos, yo voy a esperar a que mejore aquel para hacerlo yo. No, o sea, empiezo a Sí, hacer lo que me compete, lo que me corresponde, y eso es al final de cuentas lo que tú estás haciendo hoy, en la actualidad. Y Remanente adoptó esa postura de decir, tenemos que empezar nosotros a hacer cosas diferentes. Yo siempre le he dicho, para obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes seguir haciendo lo mismo porque o sea, si sigues haciendo lo mismo, ten seguro que vas a obtener siempre lo mismo. Entonces, qué gustazo, amigo. La verdad, de verdad, no me canso de decirlo. Te admiro mucho, admiro tu trabajo. Te voy a dejar aquí, a todos los que nos ven en el video, voy a dejar acá abajo las redes sociales de Chema para que lo sigan su trabajo, sigan sus redes sociales, sigan lo que está haciendo. La verdad, tiene cosas muy interesantes, tiene unos temas muy interesantes en lo que está haciendo. Lo que me estabas platicando lo que me dijiste al inicio, ¿cómo se llama?
¿El manifiesto el libertario? manifiesto libertario. Chéquenlo, la verdad, y pues, ¿qué más decirles? La verdad, fue un gusto estar con ustedes, que nos escuchan, los que nos ven. Gracias, una vez más, se los digo de antemano, gracias por todos aquellos que se están tomando el tiempo de estar aquí viéndonos, de estar escuchándonos, a todos los que nos escuchan por Spotify, todos los que nos ven por YouTube. Les voy a dejar acá, ya saben, las redes sociales. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, ya lo saben, y que igual les voy a dejar aquí las redes sociales de Chema para que lo sigan y chequen lo que está haciendo. Amigo, muchísimas gracias. Si te quieres despedir de la Gracias. audiencia, pues es todo tuyo el Sí, tiempo. pues muchas gracias a ti primero por la invitación. Ya está. No manches, lo pospusimos un buen de veces. Bueno, no lo pospusimos, pero se nos atravesaron varias cositas, pero pues por algo pasa todo. Y pues Claro. gracias a todos por escuchar. Ojalá que nos podamos como personas dedicarle tiempo de verdad, porque yo les voy a ser sincero, hay una gran campaña en la que todo el mundo te va a decir que si hablas de... Hay cosas en las que te van a tirar de conspiranoico, de mentiroso, de todo eso. Entonces, por lo regular, si empiezas a escuchar eso, es que vas por buen camino, ¿no? Ok, sí. este, eh, entonces, no crean todo lo que ven en la tele, no crean todo lo que ven en el internet, duden sobre todo de las grandes corporaciones, de todo lo que nos digan Facebook, YouTube, Twitter, ahí hay que tener cuidado con todo y pues es importante que nos adentremos en esto porque viene un mundo diferente y probablemente si no nos ponemos truchas ahorita nos pueda tocar un mundo más feo. Entonces es momento de hacer algo todos desde nuestra trinchera y pues muchas gracias por su tiempo. Y más que nada, informarnos, ¿no? Informarnos, Informarnos. sí, O sea, la información es yo digo que la información es el poder más grande que puedes sí, tener en claro, tus claro, manos. sí, O sí, sea, si estás bien informado de lo que está pasando y de lo que a tu alrededor pasa, creo que vas a tener un arma súper poderosa sí, para defenderte de cualquier ataque que sí, venga en tu contra. exacto. Gracias, Chema. Saludos. Te mando un beso, un abrazo. De verdad, Cuídate, amigo. no va a ser la primera vez. Vienen más, ¿eh? Sí, 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 estate sí. atento porque vienen más colaboraciones. Gracias a todos. Fuerzas. Esto fue el quinto episodio. Ya llegamos al quinto. Señoras y señores, ya llegamos al quinto episodio. No lo puedo creer. De verdad, vamos bien, vamos bien. Esto fue el quinto episodio de Remanente. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.